Muy bien, entonces, sí, me... Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el programa, ¿no? Ya habíamos visto que la consolidación pulmonar había 4 síndromes, ¿no? Vamos a estar repasando los patrones de afección alveolar, intersticial, vascular y destructivo, ¿no? Entonces, viendo el alveolar, habíamos visto que era la ocupación del espacio de intercambio aéreo, ¿no? Aquí pueden ver el diagrama de cómo se veía la ocupación, la zona negrita. Puede ser reemplazado por agua, sangre, células, grasa o proteínas. Y las causas frecuentes son neumonía infecciosa, broncoaspiración obstructiva. O sea, obstructiva es diferente de broncoaspiración, que no pueda salir el aire o el líquido, lo que sea, pues que no haya una buena aclaración pulmonar. Contusión, hemorragia, tromboembolismo, infarto, edema pulmonar, tuberculosis primaria o carcinoma bronquialveolar, ¿no? Y la forma en la que lo veríamos son nódulos acinares o peribronquiolares, dependiendo de dónde estaba el problema. Ya habíamos visto, ¿no? Si a nivel de los alveolos o de las vías más distales respiratorias, ¿no? A nivel del alveolo, de la zona de intercambio respiratorio. Estos son los acinos, ¿no? Entonces, cada una de estas burbujitas, ustedes ven aquí como un algodoncito, ¿no? Entonces, cada una de estas bolitas del algodoncito sería un acino. Todo esto es el lobulillo pulmonar secundario, recuerden, ¿no? Entonces, tienen aquí la forma hexagonal. Ustedes recuerden que esto lo pueden ver, llegar a ver en la tomografía, el intersticio. Entonces, si la afección fuera a nivel intersticial, los septos y la pared, por así decirlo, sería lo que se estuviera afectando. Si fuera la región vascular, sería esta porción de aquí, que si se fijan es el vaso distal, que es donde va llegando para ramificarse y proveer de sangre para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso y que después se vaya a las cámaras cardíacas derechas para que sean bombeadas a la circulación sistémica, ¿no? Y si es peribronquiolar, pues obviamente lo veríamos en esta zona de aquí, ¿no? Que habitualmente vamos a ver nodulitos, dependiendo de cómo sea el plano en el que estamos cortando específicamente esa vía aérea distal, ¿ok? Entonces, podemos tener bronquiolograma aéreo, que sería una región menos proximal, broncograma aéreo. Ya saben que el broncograma aéreo está dado porque nosotros tenemos afección de las vías aéreas de intercambio, de las vías respiratorias, de las vías de intercambio gaseoso, pero a lo mejor las porciones más gruesas recuerden que aquí hay otro lobulillo pulmonar secundario, de este lado hay otro lobulillo pulmonar secundario, pero entre estos va a pasar a lo mejor un bronquio distal, y este bronquio pues no está ocupado por líquido, entonces ese bronquio va a ser un sitio donde van a atravesar más fácilmente los rayos X y se va a ver este signo del broncograma aéreo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Porque esto es muy importante, generalmente nos va a ayudar muchísimo a saber qué es afección alveolar, ¿no? Generalmente en las otras patologías, pues no vamos a tener este signo de broncograma aéreo. Distribución en alas de mariposa, ya habíamos visto que me habían hecho la pregunta si eso era muy característico del edema pulmonar. Es característico del edema pulmonar, pero no es patognomónico, se puede ver en otras patologías. Recuerden que la distribución en alas de mariposa lo que nos está diciendo es que la principal diseminación fue a través de los bronquios principales, ¿no? Entonces, por eso está viendo esta morfología. Coalescencia temprana quiere decir que al igual que cuando nosotros tenemos gotitas de agua que se empiezan como que a juntar, ¿no? Y al final hacer una gotota grandota. No sé si han visto estos videos de la Estación Espacial Internacional, donde sueltan así como chorritos de agua, se hacen bolitas, porque no hay, eso es cuestión de la gravedad, pero conforme se van, como que se tienden a ir juntando todas, lo mismo pasa, ¿no? Y esto es debido a los poros de Kohn y canales de Lambert que habíamos visto que comunican
un alveolo con otro, un acino con otro, etcétera, etcétera, ¿no? Distribución segmentario lobar que se explica tanto por la coalescencia temprana como por la división de la pleura de los diferentes lóbulos, ¿no? Que la pleura sí va a ser una buena barrera para la diseminación de la enfermedad. Entonces, por eso generalmente vamos a ver la neumonía lobar, para que la veamos de focos múltiples, le llaman cuando van a ver que ese es el término que se utiliza cuando hay varios lóbulos, cuando ven diferentes sitios separados de enfermedad. O sea, que la afección no se está dando toda en el mismo sitio, ¿no? Eso es básicamente lo que significa el focos múltiples. Entonces, eso generalmente indica que hubo varios sitios de diseminación. Pues esa es la relativa importancia, ¿no? Vamos a ver opacidades heterogéneas porque no están tan bien delimitadas como, por ejemplo, la intersticial, que son líneas. Y generalmente, a menos de que sea ya lobar, a lo mejor la pleura sí lo va a delimitar, va a tener márgenes bien definidos, pero si no, si solamente se está expandiendo a través de los alveolos por los poros de Kohn y canales de Lambert, pues vamos a ver márgenes mal definidos, ¿no? Y va a ser una presentación temprana respecto al inicio de los síntomas. Si el paciente ya tiene síntomas, seguramente ya tiene afección pulmonar, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el repaso. Felipe Adam, aquí con nosotros. Buenos días. Ayúdanos a describir la radiografía, ¿no? Entonces, esta vez, digo, cada vez vamos a ir obviando más la parte de la técnica y todo eso, pero esta vez sí trata de brevemente hacerlo todo. No te detengas así con minuciosidades, pero dinos, tenemos que revisar esto y esto otro, así nada más. No nos digas si está bien o está mal, porque, digo, está bien, ¿no? Les puedo decir que esta es una radiografía relativamente bien tomada. No, ¿cómo que tomografía? Nada más, siempre es bien importante, ¿no? ¿Qué estudio es? Recuerden, un buen estudio va a estar bien rotulado. Póster anterior, este es el lado derecho, ¿no? Adelante. Al revés, podemos observar 4 cuerpos vertebrales a través del aire de la tráquea. No, lo dijiste al revés, o sea, no vamos a observar aire a través de los cuerpos vertebrales porque más bien estamos observando los cuerpos vertebrales a través del aire de la tráquea, ¿no? Ok, muy bien. Ajá, pero relativamente aceptable. Creo que Marco tiene abierto su micrófono y por eso es lo que escuchaste ahorita. Marco Antonio Vargas, apague su micrófono, por favor. Marco Antonio. Sí, bueno, esperamos que ya no se ve. Entonces, es aceptable, ¿no? Porque vemos la línea aquí, sí está muy bien, está relativamente rotada, pero pues es algo relativamente aceptable también, ¿no? Adelante. Excelente. A la izquierda del paciente, ¿no? Porque sí dijiste bien a nuestro lado derecho, pero siempre describan con relación al paciente, no digan a nuestro lado derecho porque se va a confundir todo el mundo. Siempre, acuérdense, cuando estamos viendo un estudio de imagen, para no confundirnos, la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda, siempre, porque el paciente lo estamos viendo de frente, ¿no? Fíjense cómo tiene el corazón, o sea, el paciente nos está viendo hacia a nosotros, ¿no?
Entonces, a la izquierda del paciente, ¿ok? Pues no del todo, ¿no? Si te fijas, la izquierda la metieron un poquito. Esta sí quedó totalmente fuera, la derecha, pero fíjate cómo la izquierda sí la metieron aquí un poquito, ¿ves la línea? Ok. Entonces, no nos afecta tanto porque no estamos buscando tal vez neumotórax, digo, estamos en el tema de neumonías. Ya cuando no estemos en la escuela, pues evidentemente ya no van a tener así tan claro lo que tienen que buscar, ¿no? Pero siempre tómenlo en cuenta porque aquí, fíjense cómo siguen la línea y pueden ver toda la escápula. Entonces, para que esto no los vaya a confundir con un neumotórax, ¿no? El técnico aquí debió haber sacado esta escápula, debió haberle dicho al paciente que moviera el brazo. Ellos ya saben cómo hacerle para que eso se vaya quitando, pero muy bien, ¿eh? O sea, al menos hay que estar conscientes de que tiene la escápula ahí adentro. Ok, adelante, adelante. Entonces, técnica suficiente, ¿no? No vamos a decir que adecuada porque está un poquito rotada y tiene la escápula izquierda un poquito metida en el campo, ¿no? Pero suficiente. Si se fijan también, algo de la rotación se explica porque el paciente tiene un poquito de escoliosis. Si ven como si ustedes siguen la línea de las apófisis, hace una curvita. Entonces, esta escoliosis del paciente, pues obviamente también no nos deja saber qué tanto realmente esté rotado el paciente, ¿no? Muy bien, Felipe, adelante. Entonces, placa técnicamente aceptable. Vamos ahora a la descripción del estudio como tal. No, no, sí, todo. Sí, sí. Ok, muy bien. Ajá, excelente, muy bien. Ok, velo todo en zigzag. Ok, se observan libres, es lo que hay que decir, ¿no? O sea, libres quiere decir que no tienen nivel, que no tienen derrame, ¿no? Que es lo que principalmente buscamos en el receso. Ok, no, no, pero se había mencionado en la técnica, no es lo mismo, ¿eh? En la técnica solo estás viendo que se vea, que a lo mejor veas la burbuja gástrica. Ahorita ya tienes que evaluar que no tenga hernias, que no tenga litos en la vesícula, a lo mejor, que no tenga aire libre subdiafragmático. ¿Ok? Ahorita ya lo estás evaluando que no tenga patología. Lo previo era evaluar la técnica. ¿Ok? Acuérdense, nombre del estudio, qué estudio es y si tiene algún material de contraste o algo. Técnica, que sea adecuada y después interpretación del estudio. Son tres partes que ustedes siempre tienen que evaluar antes de poder emitir un diagnóstico. Primero, nombre, ¿qué estudio es? Primero, siempre hay que ver que sea una radiografía, una tomografía, de qué parte del cuerpo es. En este caso es una radiografía póstero anterior del tórax, ¿no? Simple, pues obviamente realmente es que no se pone material de contraste en una radiografía de tórax, pero siempre para decir el nombre completo de un estudio, eso acuérdense, porque en el examen eso es muy, muy importante. Si lo ponen a medias va a estar mal la respuesta. Tienen que poner nombre, o sea, tomografía, resonancia, ultrasonido, lo que sea. Tienen que poner en la región anatómica y si se utilizó o no material de contraste o por ejemplo, una tomografía computada de abdomen con material de contraste, su nombre correcto es tomografía computada de abdomen con material de contraste oral o intravenoso, lo que ustedes estén viendo que tenga de contraste, ¿no? Entonces, ese es el nombre completo de un estudio. Entonces, siempre hay que identificarlo porque eso nos va a decir qué es lo que podemos valorar. No es lo mismo
una tomografía computada que una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, radiografía de tórax póstero anterior. Entonces, después evaluamos la técnica. La técnica, vamos a ver que sea adecuado para su interpretación. La técnica lo que nos va a decir es que lo que veamos podemos confiar en lo que estemos viendo, que es real. Porque si la técnica está mala, pueden ser artefactos, puede ser una imagen compuesta porque se tomó toda rotada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para saber que lo que estamos viendo es real, que realmente hay una patología y que no se sobreexpuso la placa y por eso se ve muy radiolúcido. A lo mejor estamos dictando una zona de destrucción pulmonar, pero no, simplemente que tiene POC el paciente, pero nada más era que pues se sobreexpuso la placa y eso lo podríamos ver porque pues veríamos obviamente todo radiolúcida la columna vertebral, ¿no? O que está subexpuesta, que no vemos ningún cuerpo vertebral a través del aire de la tráquea, todo eso, ¿no? Eso es para evaluar que esté buena la técnica. Ahora, ya cuando estamos haciendo la interpretación del estudio, tráquea, corazón y grandes vasos, parénquima pulmonar, recesos costodiafragmáticos, el ilio, tejidos blandos, estructuras óseas, abdomen superior, ahí ya estamos viendo que no haya patología, ¿okay? Que esté de morfología normal. Ahí es donde ya tenemos que utilizar nuestros conocimientos de anatomía primero que nada, saber cómo debe de verse esa región anatómica y qué es normal. Entonces así ya lo que no sea normal lo vamos a identificar. Una vez que lo identifiquemos, pues ya eso es, ya hicimos la parte más difícil. Una vez que nosotros digamos esto anatómicamente es correcto, a lo mejor usamos algo de los conocimientos que vimos de la física y decir, si esto no es normal y se está comportando de esta manera, nuestras posibilidades diagnósticas son esta o esta. Y ya, pues ahí ya pueden abrir un libro y decir, el paciente tiene esto, hacer ya el análisis tipo Doctor House ahí de qué es lo que puede estarle pasando al paciente. Pero si ustedes no conocen la anatomía y no tienen una técnica adecuada, pues ahí sí va a estar más en chino identificar la normalidad, ¿no? Entonces, Felipe, conclusión del estudio. Impresión diagnóstica. Normal, anormal, o ya tienes un diagnóstico en mente. Sí, sí, pero, o sea, eso sería técnica adecuada. Recuerda que cuando ya te estoy preguntando impresión diagnóstica, me estoy refiriendo a si hay patología o no, no si está bien tomado o no, ¿ok? La rotación sería una cuestión de mala técnica, no una cuestión de enfermedad del paciente, ¿ok? Hay que hacer esa distinción. Por eso ya lo repetí mucho, pero creo como que no, siento que no me están entendiendo muy bien. Nombre del estudio, ¿qué estudio es? Técnica, la técnica es diferente de la evaluación diagnóstica. La técnica solamente es para ver que esté bien tomada. Entonces, que esté rotada no es algo que nosotros vayamos a dar como impresión diagnóstica, ¿no? Eso no es algo que el paciente tenga mal. No sé si me entiendan. Eso lo hizo mal el técnico, no el paciente, ¿no? En este caso, pues, la leve escoliosis que tiene puede ser lo que nos está explicando que estén rotadas. Por eso les digo que hay que evaluar todo, no nada más es no nos podemos machetear esto, pues. Entonces, por eso fui tan enfático al principio en detenernos en eso, ¿no? En la física y la técnica, ¿no? Entonces, ¿alguien que sí le haya visto alguna alteración? Sí, adelante, Frida. Veo un aumento de la radiopacidad en el lóbulo inferior del lado derecho. Entonces, si hiciéramos zoom, quizá podríamos ver los bronquios, pues radioluz sobre esa radiopacidad, lo que nos estaría hablando de que tenemos un signo de bronquiograma aéreo. Y por la ubicación de esta lesión, podría tratarse de una neumonía adquirida en la comunidad por la parte en la que se ubica. Excelente, Frida. Vamos a ver nada más unos puntitos, pero muy, muy bien, ¿eh? Recuerden revisar bien
el parénquima pulmonar, y como bien dijo su compañera Frida, nada más un primer punto, recuerda que no podemos ser tan específicos de que esté en el lóbulo inferior. Necesitaríamos la lateral para realmente poder localizarlo bien. Acuérdense que se sobreponen mucho los lóbulos, ¿no? En la proyección postero-anterior. Entonces, no 100% seguros de que esté en el lóbulo inferior, no podemos estar. Puede estar en el lóbulo medio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, digan hacia el ilio pulmonar, hacia la base, hacia paracardíaco derecho, por ejemplo, pueden decir. En la radiografía podemos ser un poco más vagos porque realmente no podemos localizarlo de manera tan precisa, ¿no? Entonces, en la tomografía es donde ya vamos a poder ser más precisos y decir exactamente en qué lóbulo está. Inclusive hasta en qué segmento nos encontramos, ¿no? Ahora, chéquense bien que en esta, bien dijiste, se ve la radiopacidad y que si le hiciéramos zoom, podríamos ver el signo de broncograma. Ni siquiera necesitamos hacer zoom. Vean esta radiolucidez de aquí, lineal. Vean esta otra radiolucidez de aquí y esta otra radiolucidez de aquí. A lo mejor aquí vemos otra. Entonces, es como una especie de trayectos radiolúcidos que vienen del ilio y se van abriendo, ¿no? Miren, viene aquí, se abre hacia acá, se abre hacia acá, hacia acá. Entonces, ese es el famoso signo del broncograma aéreo. Y como les había dicho, no tienen bordes bien delimitados porque se va diseminando conforme va pasando a través de un acino a otro, a través de los poros de Kohn y canales de Lambert, ¿no? Entonces, como bien dijo su compañera Frida, puede ser una neumonía. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de una neumonía? Ya que tocaste el tema, Frida. En base a los artículos que les mandé, los leyeron, por cierto. Esos artículos, generalmente cuando ahorita es un consejo de la vida muy importante, ¿no? Está bien que ustedes lean artículos de divulgación científica, pero ahorita su principal foco debe de ser en artículos de revisión. Todas las revistas importantes, como por ejemplo New England Journal of Medicine, alguna vez escuché a un adscrito de medicina interna en la residencia decir que esa era su Biblia. Todas las revistas importantes, la mayoría de sus artículos son de divulgación científica. Quiere decir que alguien hizo una investigación, tuvo algunos hallazgos importantes y lo publica ahí, ¿no? Obviamente tienen un sistema muy riguroso para ver que realmente sea adecuada y verídica la información, pero también tienen artículos que se llaman artículos de revisión. Los otros se llaman original articles o cosas por el estilo, ¿no? Los que yo les digo se llaman, literal dice review, ¿ok? Entonces, los artículos que yo les mandé son artículos de revisión. Esos artículos son el equivalente al capítulo de un libro, pero bueno, puede ser un tema muy específico, no necesariamente todo un capítulo de un libro, ¿no? Entonces, estos datos, generalmente para que te inviten, no cualquiera hace un artículo de revisión en una revista, para que te inviten a hacer eso, tienes que ser alguien muy reconocido en el tema, más en el New England. Entonces, la gente que escribió esos artículos generalmente son los expertos líderes mundiales en neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, se les invita a que hagan una revisión y hagan de cuenta que lo que hicieron es hacer un resumen de un capítulo de un libro, pero que tiene todas las últimas actualizaciones, las guías más actualizadas, todos esos vatos son mega expertos en el tema. Ellos sí tienen en su mente las últimas investigaciones que se hicieron, lo condensan en un capítulo. Entonces, generalmente los artículos de revisión de las revistas importantes están más actualizadas que un capítulo de un libro, están más y tienen un mayor grado de certeza o sea, van a tener una información más fidedigna porque están hechas por gente pues que fue invitada precisamente por su gran conocimiento del tema. ¿Y cómo saben que esa persona es un experto en el tema? Es la persona que siempre está dando conferencias en los congresos importantes de ese tema, es la persona que más artículos tiene publicada acerca de ese tema. Entonces le dicen, ¿sabes que este vato como que sí le sabe? Que nos haga una mini revisión del tema. Entonces lo que yo les mandé ya es más útil para un estudiante de medicina porque es lo más nuevo, lo más actualizado, pero en una revisión del tema. No les van a estar hablando que si la interleucina 4 sirve para tratar
pacientes con Huntington, o sea, no algo así como bien esotérico que dices, no, les van a hablar sobre Huntington, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el Huntington? ¿Qué se sabe de cómo se produce, de la proteína, lo que ustedes quieran, qué le pueden dar? No les van a estar hablando de que si tal o cual cefalosporina serviría para cuando este patógeno es multiresistente en la neumonía. Eso ahorita ustedes, pues, híjole, probablemente sí les sirva, pero primero tienen que saber bien de la neumonía. Entonces les van a hablar sobre qué es la neumonía, cómo se clasifica, qué tipos de neumonía hay, etcétera, etcétera. Entonces, en base a ese artículo, ahí viene muy bien, muy especificado cómo se hace el diagnóstico de una neumonía. Alguien que, Frida, tú que ya lo leíste, o alguien más, no importa. Sí, doctor. Leí que en los estudios de imagen, pues vamos a observar que hay infiltrado pulmonar, así como una consolidación pulmonar. Ajá, pero Usualmente no en cuando... los estudios de imagen. ¿Tú cómo Ok. diagnosticas una neumonía? Es principalmente por la clínica. Suele presentarse pues en personas ya mayores y van a llegar con fiebre, tos con producción de esputo. No van a poder respirar bien, van a... Pero, ¿hay algo específico que necesites o simplemente con que tengas un cuadro como el que estás describiendo? Pues como hay leucocitosis, podríamos hacer una biometría hemática en la que encontraríamos un aumento en el recuento de leucocitos. O sea, estás bien, pero tienes que, o sea, es muy específico el artículo. Dan había levantado la mano. Sí, pero iba a decir casi lo mismo que Frida, que era una combinación de infiltrado pulmonar igual en la imagen, que el paciente presentara fiebre, tos igual como mencionó con producción de esputo, Ajá. consolidación pulmonar, dificultad respiratoria, e igual un recuento de leucocitos porque los pacientes tenían leucocitosis. Ok, están correctas las dos, simplemente tienen que ordenar el artículo dice muy específicamente, o sea, ustedes necesitan 3 criterios para hacer el diagnóstico de neumonía. Criterio clínico, criterio laboratorial y criterio de imagen. Entonces, clínico, pues obviamente tienen que tener tos, esputo productivo, lo que ustedes quieran. Laboratorial, leucocitosis, síndrome, tienen que tener síntomas de respuesta inflamatoria sistémica. Y radiológico, pues la zona de ocupación alveolar. ¿Ok? Necesitan esas 3 cosas para ustedes hacer el diagnóstico. Entonces, podrían hacer el diagnóstico sin una radiografía de tórax. De acuerdo al artículo, no. Y de acuerdo a a las guías, pues no, ¿ok? Lo ideal es hacer una tomografía, pero una radiografía, si ustedes ya están viendo eso, pues es suficiente, ¿no? Si ustedes tienen fiebre, tos y leucocitosis, ustedes ya tienen el diagnóstico de neumonía. Ahora, ¿qué pasa si no tienen la clínica y si no tienen el laboratorio? Si no les dicen, ustedes tienen fiebre, tos, expectoración y leucocitosis, no saben que tiene eso el paciente. ¿Pueden hacer el diagnóstico de neumonía solamente con la radiografía? No, no se puede. Porque esto puede ser algo más. Esto no necesariamente es neumonía, ¿ok? Esto podría ser una zona de ocupación alveolar por muchas otras causas. Ya sabemos que inclusive trauma, edema, eh, sangrado, hay muchas causas, ¿no? Entonces, pura imagen no es suficiente, así como puros leucocitos, pues no es suficiente, y pura tos y expectoración con fiebre, pues tampoco es suficiente, ¿no? O sea, ¿cuántas enfermedades no nos dan tos y fiebre? O sea, no se puede, tenemos que tener las 3 cosas. Entonces, si nosotros solo estamos viendo esta radiografía, esta es pregunta de examen, ¿eh? Porque esto viene mucho en el ENARM y viene mucho en el USMLE. Si ustedes solo tienen esta imagen, ustedes y les ponen opciones diagnósticas. Les dicen, usted ve esta imagen, le valora y les dicen, usted hace el diagnóstico de neumonía, ocupación alveolar, sangrado o lo que ustedes quieran. ¿Qué ustedes seleccionarían? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Creo que Ocupación. Ajá. Sí, lo sí. más correcto sería decir ocupación alveolar porque no podemos Exactamente. hacer el diagnóstico de neumonía. Exactamente.
ocupación alveolar sería su diagnóstico. Ahora, si yo les digo, paciente femenino de 40 años con tos, expectoración y leucocitosis se presenta con esta radiografía, su diagnóstico sería neumonía. Ahí sí dicen neumonía, ¿no? Y eso aplica tanto en los exámenes, pero lo importante es que eso es en la vida real, ¿no? O sea, si ustedes le mandan a un radiólogo una radiografía y le ponen en la solicitud fiebre, tos, expectoración y leucocitosis, y el radiólogo ve una radiopacidad, su impresión, su impresión diagnóstica va a ser neumonía. Si ustedes le mandan 0 datos clínicos y él ve esta radiopacidad, su conclusión diagnóstica va a ser ocupación alveolar, síndrome de consolidación pulmonar, lo que ustedes quieran. ¿Okay? No van a decir neumonía, no va a decir neumonía la impresión diagnóstica del radiólogo. Entonces, para que vean la diferencia y por qué es la importancia de estos artículos, digo, espero lo hayan leído, espero también hayan leído claramente, Dana y Frida lo leyeron, espero hayan visto también todo lo demás que les enseña, como por ejemplo, cómo ver que la neumonía es adquirida en la comunidad. Hay un criterio de tiempo en el cual no se pudo haber adquirido después de la hospitalización, etcétera, etcétera, ¿no? No se puede haber adquirido en una casa, en un asilo de ancianos, por ejemplo, todo sitio de atención médica, ¿no? Entonces, tiene mucha información muy importante que vamos a ir viendo conforme sea relevante en la clase, pero eso era importante, ¿no? Tienen que ustedes saber que muchos hallazgos radiológicos, si no se tiene la correlación clínica, no se puede hacer el diagnóstico, ¿ok? Entonces, ya una vez que nosotros tengamos la radiografía lateral, fíjense cómo podemos identificar que aquí tenemos la zona de radiopacidad que nosotros estamos viendo en este sitio, ¿no? Entonces, ya podemos ser un poco más precisos en la localización. Hay veces que ni siquiera teniendo la lateral vamos a poder dar un lóbulo preciso. La tomografía es la única que nos puede decir. No se preocupen tanto porque no tiene relevancia. Ustedes imaginarían que tiene relevancia determinar en qué sitio exactamente se encuentra esa radiopacidad. Obviamente que no, ¿no? El tratamiento va a ser el mismo. Lo importante para nosotros es saber que es una, en este caso, si supongamos el paciente tiene fiebre, tos y leucocitosis, es una neumonía lobar, ¿no? Entonces, el tratamiento, en lo que nosotros tenemos un antimicrobiograma específico para dar un tratamiento antibiótico específico, ya sabemos que una neumonía lobar adquirida en la comunidad, los patógenos principales son tal y tal, eso lo van a ver en el artículo, si lo leyeron ya lo saben. Y el tratamiento inicial que le tenemos que dar, pues ya está bien determinado en las guías, ¿no? Entonces, no nos complicamos la cabeza, no tiene mucho sentido la localización precisa. Si fuera un tumor, pues a lo mejor sí, pero para eso le haríamos una tomografía de tórax, ¿no? Entonces, mismo escenario clínico, fíjense cómo tenemos una radiopacidad, creo que esta nadie se le va, ¿no? Obviamente, recuerden, ¿no? Siempre evaluar la técnica. Una buena radiografía está bien rotulada. Aquí tenemos el rótulo de que es una radiografía póstero-anterior. Este es el lado derecho del paciente, como debe de ser. Tenemos al menos 4 cuerpos vertebrales a través del aire de la tráquea. Está un poquito rotada. La línea medio clavicular está más pegada la línea medio clavicular del lado izquierdo está más pegada a la línea de las apófisis, la línea media. Pero pues para la patología que estamos viendo no afecta tanto, ¿no? Entonces, tenemos una adecuada inspiración. Si se fijan, es menor la inspiración del pulmón derecho, pero pues aquí sí vemos que es real, ¿no? Porque del lado izquierdo está bien inspirado, quiere decir que el paciente se inspiró bien. El hecho de que tenga menos espacios intercostales del lado derecho quiere decir que ese pulmón no se expandió bien, es real. ¿Y por qué no se expandió bien? Pues porque tiene patología, ¿no? Vemos que se observe el abdomen superior, que la burbuja gástrica sea visible, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, la técnica es adecuada, las escápulas no se meten, la técnica es adecuada, entonces la tráquea está normal, está un poquito desviada a la derecha, que sabemos que puede llegar a ser normal por el arco aórtico. El corazón y los grandes vasos
no se observan con alteración. A lo mejor se ven un poquito prominente la arteria pulmonar, pero el callado aórtico se ve bien. La aorta se ve de manera adecuada. Cuando nosotros empezamos a evaluar los campos pulmonares, inmediatamente nos damos cuenta que hay un incremento de la radiopacidad apical derecha. Fíjense cómo no estoy diciendo que es en el lóbulo superior, apical. Apical, todo el mundo espero que entienda el término apical. Se refiere a la porción más superior de un órgano, en este caso los pulmones, ¿no? El ápice del parénquima pulmonar. Entonces, tenemos un incremento de la radiopacidad, tenemos líneas radiolúcidas. Les puedo poner ahí el acercamiento para que vean como nos había pedido su compañera Frida, ¿no? El acercamiento. Entonces aquí tenemos las líneas radiolúcidas que representan ramificaciones bronquiales que, como no están ocupadas por líquido, como el resto del parénquima, pues obviamente se atraviesan mejor por los rayos X. Eso hace que contraste mucho con la zona de radiopacidad que tenemos en el ápice del parénquima pulmonar. Entonces, este es el famoso broncograma aéreo, ¿no? Que es muy característico, recuerden, de la ocupación alveolar, no de la neumonía. No piensen que porque ven broncograma aéreo es neumonía, no, es ocupación alveolar. ¿Por qué hago la distinción con ocupación alveolar? Porque podemos tener ocupación intersticial, podemos tener un patrón vascular y podemos tener un patrón destructivo, ¿no? Entonces, el tener el broncograma aéreo nos ayuda a saber que tenemos ocupación de tipo alveolar y no intersticial y no vascular, ¿no? El destructivo va a ser más difícil que nos confundamos, pero bueno, no es patognomónico de neumonía, es de ocupación alveolar. La atelectasia puede llegar a producirnos también broncograma aéreo. Es más frecuente que el broncograma aéreo se vea en neumonía, sí, pero la atelectasia es menos frecuente, pero sí se puede ver. Entonces no lo tomen como que si tiene muchos clínicos, luego, pero esto es neumonía porque tiene broncograma aéreo. No, es como decirle, a ver, vuelve a leer el artículo de New England, la neumonía no es porque tenga broncograma aéreo, la neumonía es porque tengas tu tos, fiebre, expectoración, leucocitosis y una zona de ocupación alveolar. El hecho de que tenga broncograma aéreo nos hace más probable que sea ocupación alveolar, no que sea neumonía, ¿ok? Versus atelectasia, por ejemplo, porque la atelectasia se puede ver muy similar como una zona de incremento de la radiopacidad, pero recuerden, la atelectasia, aunque más infrecuentemente, puede llegar a tener broncograma aéreo, ¿no? Entonces, fíjense cómo está pues relativamente bien delimitada, pero los bordes no están así como bien delimitados, ¿no? En este caso, están viendo una imagen compuesta porque aquí tienen el arco costal, que lo que están viendo es una buena delimitación, pero del arco costal. Pero aquí, si ustedes vieran el borde, por ejemplo, hacia la porción más medial, fíjense cómo no está bien delimitado, que es una característica de la ocupación alveolar por un proceso infeccioso, por ejemplo, porque pues conforme se va expandiendo no tiene un borde bien delimitado, ¿no? Entonces, podemos observar que los recesos costodiafragmáticos están libres, el abdomen superior no muestra alteración, se ve bien la burbuja gástrica y los tejidos blandos y las estructuras óseas pues tampoco tienen alteración. Todo su problema se concentra en esta radiopacidad apical. Si nosotros no tenemos datos clínicos, pues es una zona de ocupación alveolar. Si tenemos datos clínicos y nos dicen que tiene fiebre, tos, expectoración y leucocitosis, esto es una neumonía. ¿Cuál sería el nombre completo de la neumonía? Pues esa sería una neumonía lobar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que sea lobar? Pues a veces puede tener una implicación en los patógenos que pueden estar afectando. Como ya habíamos visto, hay 3 factores para que se produzca una infección: la inmunidad del huésped, la cantidad del inóculo y la virulencia del patógeno. Hay patógenos más virulentos que otros, entonces el hecho de que de un inicio, o sea, si el paciente nos dice, vienen 2 pacientes, ¿no? Los 2 empezaron hace una semana con síntomas y uno tiene una neumonía lobar y el otro tiene totalmente diseminado en los pulmones la afección. ¿Cuál patógeno va a ser más virulento? Víctor García, ¿se encuentra ahí?
Sí, pero no entendí la pregunta. ¿Cuál va a ser más virulento? O sea, Ah, ¿cuál, sí, cuál causa más patología? es que no sé si lo podría repetir completo, es que no entendí bien cómo lo formuló desde el principio. Hay que poner atención a la clase, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, hay 3 factores para que se produzca una enfermedad. Uno, la inmunidad del huésped, para que un bicho, ¿no?, le afecte. Otro es, ¿cuáles son los otros 2, Víctor? El inóculo, Ajá. ¿Pero qué? eh, La cantidad del inóculo. del inóculo y por último, Y por último, literal, lo acabo de decir. Lo acabo de decir como 4 veces ahorita. ok, la virulencia. La virulencia del patógeno. Entonces, si tienes una radiografía en la cual 2 pacientes iniciaron hace una semana, en el primer paciente tienes una neumonía lobar y en el otro paciente tienes una neumonía de focos múltiples, ¿cuál pensarías que tiene infección por un patógeno más virulento? De focos múltiples. Exactamente, entonces sí llega a tener relevancia el decir que es una neumonía lobar, que es de focos múltiples, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro, muy característico de un patógeno muy virulento es el COVID. Es muy frecuente que el COVID lo vamos a ver como neumonía de focos múltiples. Tiene un patrón muy característico además, pero ya vamos a ver un ejemplo, pero el, el, el hecho de que sea de focos múltiples, pues obviamente es relevante, ¿no? Entonces, fíjense cómo, a pesar de nosotros tener una radiografía análoga, no digital, pues podemos evaluar la radiografía, ¿no? Esta radiografía está recortada, por lo tanto no tiene aquí el nombre y está recortada por cuestiones de que tenía, como es una radiografía viejita, tenía el nombre del paciente y eso nunca debe de, siempre que ustedes vayan a dar una clase, siempre que ustedes vayan a presentar un caso clínico, estén en un hospital, estén en una conferencia, en donde sea, nunca, nunca, nunca pueden poner los datos del paciente. Siempre debe de ser confidencial lo que ustedes hagan con el paciente. Entonces, no deben de poner nada que pueda identificar al paciente. Entonces, en este caso, pues tenía como las radiografías viejitas, habitualmente rotulaban aquí con el nombre del paciente. Entonces, esa es la razón por la cual está recortada tanto, ¿no? Porque pues aquí no se alcanzan a ver los ápices, si se fijan, no se alcanza a ver la parte derecha donde dice que es póster anterior y que este es el lado derecho, pero les estoy diciendo la razón por la cual, porque les repito, una placa bien tomada siempre debe decir qué proyección es y cuál es el lado derecho, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, digo, asumimos que la técnica es correcta porque pues no nos queda de otra. Vemos una radioopacidad, que aquí lo que les quería mostrar es cómo está bien delimitada. Fíjense cómo el borde libre, o sea, el borde conforme se va expandiendo la enfermedad, que se va diseminando por los poros de Kohn y canales de Lambert en los acinos alveolares y a través de los alveolos, pues no tiene un borde bien delimitado, pero aquí sí tiene un borde bien delimitado. ¿Por qué creen que es este borde bien delimitado? Ya se los dije, es una de las estructuras anatómicas que delimita, que sí termina funcionando como una barrera para la diseminación de la enfermedad. ¿Alguna cisura? Excelente, Alessandra, es la cisura, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual aquí sí se delimitó. Esa es una buena barrera para delimitación de la enfermedad, ¿no? Y fíjense cómo en este caso, pues podemos ver aquí una prominencia del tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Seguro este paciente ya tiene más edad, porque si se fijan también está un poquito prominente el arco aórtico, ¿no? Este es un paciente que, si se fijan, ustedes pensarían que esta es una radiografía póster anterior. No, ¿verdad? Aquí ya no vemos la clásica delimitación de las estructuras como la vemos en un paciente que se tomó una radiografía póster anterior. Fíjense cómo
parece que no concuerda el mediastino con los campos pulmonares, el corazón. Ustedes pueden decir, ay, pues qué tal si tiene cardiomegalia. Pues podría, pero tiene también mediastinomegalia. Fíjense qué ancho se ve aquí todo, ¿no? Entonces como que esto no nos cuadra para que esto sea una radiografía póstero anterior, ¿no? Fíjense cómo tenemos una radiopacidad basal derecha, ¿ok? No se alcanzamos a ver algo de broncograma aéreo. Fíjense estos pequeños trayectos lineales aquí, pero pues tampoco está tan bien delimitado. Eso no nos tiene que hacer, el hecho de que no veamos broncograma aéreo no excluye el diagnóstico de ocupación alveolar. La ocupación alveolar, el hecho de ver broncograma aéreo nos habla de que es más probable que sea ocupación alveolar, pero no lo excluye el hecho de no verlo, ¿no? Entonces tenemos una ocupación alveolar basal derecha, ¿ok? Y fíjense cómo este paciente, esta radiografía así en ojo de buen cubero, ustedes estimarían que está bien tomada o que está mal tomada. Alguien que se anime el ruedo, no me la describan todo, solo díganme bien tomada o mal tomada. Está muy fea, pero puede que esté bien tomada. Me gustó mucho su descripción, la verdad es que está muy fea, ¿no? Pero como dice su compañera, si ustedes evalúan los parámetros que ya sabemos que tenemos que evaluar, pues parece que está bien tomada. Entonces lo que veamos pues es real, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar pasando aquí? Seguramente, si se fijan, es una radiografía análoga, no es digital. Aquí se alcanza a ver un pedacito de la marca donde están los datos del paciente. Y aquí se alcanza a ver un pedacito del chasis, ¿no? Entonces lo que está sucediendo en esta radiografía es que seguramente el técnico ya al momento de estarla la tomó bien, pero al momento de que la iba a imprimir, le movió algo ahí que hizo que se vieran de esta manera los campos pulmonares, ¿no? Porque si se fijan, alcanzamos a ver 4 cuerpos vertebrales a través del aire de la tráquea. Entonces, pues seguramente la tomó bien, simplemente la ventaneó mal, ¿no? Entonces, igual alcanzamos a ver la zona de radiopacidad en el lóbulo superior del pulmón derecho, y aquí sí pueden ver bien el broncograma aéreo, ¿no? Fíjense cómo tenemos estos trayectos lineales de radiolucidez que precisamente nos dicen que tenemos una ocupación alveolar de los alvéolos adyacentes, ¿no? Que están delimitando bien el aire que va en esos bronquios distales hacia la porción apical, ¿no? Y pues igual, es un paciente que si tiene tos, fiebre, expectoración y leucocitosis, nosotros hacemos el diagnóstico de neumonía lobar. Ya son las 8. Le vamos a parar aquí. Hay una cuestión que se las pongo a su consideración. El viernes salgo de la ciudad, entonces no voy a poder darles la clase, pero se las puedo reponer el día que ustedes me digan. Puede ser mañana, puede ser la siguiente semana. Me pueden decir ahorita, si lo quieren pensar, también me lo pueden decir. Después nos estaríamos viendo, si sería hasta la siguiente semana, nos estaríamos viendo el lunes. Y si quieren el lunes me dicen cuándo, si no, pues hasta mañana podría ser, ¿eh? Ustedes me dicen. Podemos hacer una votación en el grupo de Messenger que tenemos y ya yo le aviso a usted en lo que quede. Sin problema. Ok. Pero por lo pronto, ni el viernes, o sea, no puede ser ni el viernes ni el sábado, ¿no? Voy a estar fuera de la ciudad. Cualquier otro día que ustedes quieran, pues me avisan. Sí, ¿y tiene alguna duda de lo que vimos hoy? No hay dudas. Muy bien. Entonces, tentativa, ahorita por lo pronto, pues nos vemos el lunes. Ya si deciden, si ya me dicen el lunes qué día prefirieron, o si deciden que mañana, pues también me avisan ahí. Me avisa su compañera Frida en WhatsApp. Entonces, nos veríamos tentativamente el lunes. Estudien, descansen, diviértanse. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. De nada.